En una sociedad exacerbadamente competitiva, en que se aspira a ganar más, a prevalecer sobre los demás, el discípulo de Jesús aprende de su maestro que su aspiración no es ser servido, sino servir, y que el más pequeño, el servidor de todos, resulta que es el más grande de todos. Antes de iniciar nuestra presentación, dejemos que el Espíritu Santo escuche nuestra oración. Espíritu Santo, ven a mí, sopla sobre mí, Señor, y derrama tu agua viva sobre mi corazón, porque soy tierra reseca, si me falta tu presencia, por eso te canto. Espíritu Santo, ven a mí. Oh Espíritu Santo, concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y la facilidad para aprender, y así poder obrar santamente. Amén. Ven a mí. El discípulo no se reinventa, no cambia, se adapta a las nuevas circunstancias vivenciales, porque tiene puntos de referencia sobre los orígenes cristianos muy claros y los vincula de manera significativa en el presente. Y esto exige del discípulo mucha creatividad y fuerza espiritual. En una sociedad como la actual, de deshumanización y anarquía en todos los ámbitos de la vida, y sobre todo de una falta de fe extrema en un mundo cada vez más gnóstico y sin Dios, es cuando un seglar que vive la doctrina de Jesús se hace más fuerte en sus convicciones, y es cuando debe de dar con más empuje a sus semejantes testimonio de su fe en cada asunto de la cotidianidad diaria, con la familia, en el trabajo, con los vecinos y en la comunidad. En estos tiempos que corren tan difíciles, de desgarro moral de la sociedad, de crisis económica, es cuando el sentido de la vida recobra su valor y también cuando los creyentes tenemos la obligación de poner en práctica nuestra fe, demostrando al mundo que somos cristianos y que nuestro fondo espiritual proviene de lo sobrenatural. Somos personas cuya fe y creencias, heredadas de nuestros mayores, representa un todo en nuestras vidas. Somos gente que nos movemos entre todos los demás, pero tenemos un carácter espiritual de valor y no de miedo ante la tribulación. Creemos en Jesús resucitado. Creemos en que la labor de apostolado es pieza clave para que esta sociedad de corrupciones a todos los niveles, político, sociocultural, económico y científico, mejore con el ejemplo y las enseñanzas que nos presenta nuestro Señor Jesucristo en su palabra, que es viva y eficaz. Ayer, hoy y siempre habrán diferentes tipos de discípulos y seguidores de Cristo. Están los que, teniendo un encuentro personal con Jesús, han comprendido que su misión en este mundo es la de llevar a otros a ese mismo encuentro. Viven ligados a la obra de Dios. En Romanos 10, versículos 9 y 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. También tenemos a los discípulos consumidores, que aman a Jesús, asisten regularmente a misa, participan de jornadas y cursos bíblicos, consumen sermones, libros espirituales, devocionales y honran a Dios. Pero estos discípulos no bajan de su nube, obedecen todo menos en un mandato importante, que lo encontramos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que dice: Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. El tercer tipo de creyentes son aquellos que se les puede llamar itinerantes o simpatizantes. Son los que asisten a la iglesia y llevan una vida honorable, y eso no los hace cristianos. Son sedentarios y les cuesta poner su fe en Jesús. Su fe es teórica y rara vez se entrecruza con su vida diaria. Pablo en Santiago, capítulo 2, versículo 18, le dice: al contrario, alguno podrá decir, ¿tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Estos hermanos, si obran, lo hacen por filantropía, para sentirse bien consigo mismo. En la vida de un discípulo tiene que haber equilibrio entre el cuidado de su ministerio y el cuidado de sí mismo. No puede haber desbalance, si no habrá problemas, ya sea en su vida familiar y personal, y en el servicio de su comunidad. Un ejemplo clásico, entre otros, lo tenemos cuando el discípulo, no dándole importancia a los aspectos prácticos de su vida, en vez de ir al médico, se automedica para poder darle a su ministerio más tiempo y esfuerzo, y al final pagará la factura, con una enfermedad que lo inhabilitará. Dios tiene un plan para mantenernos sanos, y el enemigo tiene un plan para hacernos creer que estamos sanos. La importancia de este equilibrio lo vemos plasmado en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 5, donde Pablo lo exhorta y le dice: tú en cambio pórtate en todo con prudencia, soporta los sufrimientos, realiza la función de evangelizar, desempeña a la perfección tu ministerio. Jesús nos llama a todos a ayudar a otros, que se encuentran confundidos con las nuevas corrientes sociales e ideológicas que permeabilizan las instancias políticas, académicas, comerciales y gubernamentales. Las mismas que bajo la excusa de la libertad e igualdad han invertido los valores morales en el mundo, aplaudiendo la mentira y persiguiendo la verdad. Debemos ser seguidores de Jesús de círculo completo, honrando a Dios, confiando en Jesús y ayudando al hermano a descubrir la verdad. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y versículos 3 y 4, encontramos algo curioso y que se está cumpliendo exactamente después de 2020 años. Pablo le dice a Timoteo: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se harán con un montón de maestros por el prurito de oír novedades. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Estas ideologías funestas, como la ideología de género, la nueva era, el relativismo, entre otras, que aparentemente se presentan como inofensivas, esconden intereses seculares y económicos, de organismos arquitectos de la cultura de la muerte. Buscan reducir la población mundial promoviendo el aborto, la eutanasia, la esterilización masiva, anticonceptivos y la destrucción de la familia natural. Esta es la historia de un discípulo que peregrina en un mundo que se consume en un desierto abrasador y que devora a los hombres ignorantes de su propia dignidad. En su caminar logra ver una serie de molinos instalados en el desierto, que representan a los hombres como tú y como yo, en sus diferentes intereses y esperanzas de la vida. Cuando llega a cruzarse con los molinos, se da cuenta que uno presentaba sus aspas hacia el norte, otro hacia el sur y otro con sus aspas deterioradas al este, y el cuarto molino no tenía aspas para funcionar. Siguió acercándose y se percató que cada uno de los molinos representaba a muchos de los miembros de nuestra iglesia, y que buscaban alimentarse de las diferentes corrientes de viento para girar sus aspas. Un molino se deteriora en el tiempo
cuando no recibe las corrientes de viento que le dan vigor y fuerza de giro a sus aspas, y languidece hasta morir. De igual forma, los servidores, cuando eligen corrientes de viento engañosas que los separan del camino correcto. Veamos qué nos dice Ezequiel en su capítulo 4, versículo 2 y siguientes. Así dice el Señor Yahvé: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? No habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma ni curado a la que está herida. No habéis hecho volver a la descarriada ni buscado a la perdida. Y ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Por eso, aquí estoy yo, contra los pastores. Reclamaré mi rebaño de sus manos. Este molino trata de capturar los vientos de donde vengan. Funcionan a medias. Son personas que conocieron a Dios, pero no les interesa cambiar su estilo de vida. Se sienten bien donde y como están. Son personas tibias, más interesadas en sus apetencias mundanas y carnales. Ellos tienen su propia agenda. Su prioridad no es Dios, sino su ego. Creen que pueden servir a Dios sin entregar esa área de su vida que los interpela. El mundo muere en un desierto caliente donde están los molinos, y nosotros los servidores somos esos molinos, llamados a desarrollar nuestras capacidades utilizando las herramientas que nos ayudarán a que el molino gire sus aspas y nos permita extraer de la fuente subterránea del amor de Dios el agua que dará vida a mi ecosistema de esperanza. Las herramientas a utilizar por el servidor para sus 5 aspas son la oración, que es el diálogo genuino del amor en una auténtica intimidad de relación honesta con Dios. Las Sagradas Escrituras, espada de 2 filos que corta todo lo que no le agrada a Dios y transforma nuestras vidas. Los sacramentos, que trabajan con buen día o con mal día, son eficaces. Los más usados son la reconciliación y la Eucaristía. La comunidad. La mejor manera de sobrevivir es uno al lado del otro, como el carbón, que si te separas de los demás, te enfrías. Aún con problemas, es mejor juntos que solos. El servicio. Debemos buscar cómo ayudar y trabajar en el ministerio que nos asignen con humildad y sin criticar al hermano que se equivoca delante de los demás. Eso solo trasluciría nuestra soberbia al creernos superiores espiritualmente. A pesar que tenemos un motor, el de nuestras propias fuerzas, nos damos cuenta de que no es suficiente para que se muevan las aspas. Entonces caemos en la cuenta que falta algo más. La presencia del Espíritu Santo es fundamental en la vida del servidor. Sin su unción, no tendremos el impulso que necesitamos para hacer la obra de Dios. Tendremos que girar nuestras aspas en dirección del viento purificador y bailar al son de la corriente del aire, que mueve el corazón del discípulo, y que del mismo brotarán ríos de agua viva como una nueva cultura de Pentecostés. Promover la cultura de vida, trabajando como soldados de Cristo, es fortalecer la sociedad, así como no hacerlo es debilitarla, pues no hay desarrollo pleno sin una fe sólida. Querido hermano, que también nosotros podamos decir, como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Que el Señor Jesús derrame sus bendiciones en tu corazón y guíe tu discipulado. Nos vemos en el próximo tema en Interpelándote.